Bien, tengan sus Biblias abiertas en el texto que se ha leído de Gálatas 5, de los versículos del 16 al 26. Quizá han oído hablar de los puritanos. Ya, básicamente los puritanos cogieron una época entre lo que sería el siglo XVI hasta entrado el siglo ya XVII, más o menos finales, ya. Todos han oído de Jonathan Edwards. Bueno, Jonathan Edwards con Matthew Henry. Matthew Henry sería el puente entre lo que sería el puritanismo y el evangelicalismo. Ya muchos se nutrieron de él. Pero entre otras muchas cosas, ya, una de las cosas las cuales era central en todo lo que era ese movimiento puritano, ya, es que ellos estaban muy preocupados en una cosa. Entre otras muchas, estaban muy preocupados en saber cómo lucía, cómo era una persona espiritual. Cómo se ve, cómo luce, qué manifestaciones tiene una persona que es espiritual. Y la razón de ellos, que estaba basado en un versículo que aparece en Romanos 8, versículo 9, el cual básicamente acaba diciendo que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que sucede? No pertenece a Él. Y los puritanos decían, bueno, si aquel que tiene el Espíritu de Cristo pertenece a Él y aquel que no lo tiene no pertenece a Él, entonces ¿cómo luce, qué manifestaciones tiene una persona que es espiritual? Es decir, que tiene el Espíritu de Cristo. Y para esto ellos era una preocupación y para esto ellos era una cosa esencial. Fíjense que con esta preocupación en cierta manera de los puritanos podemos hacernos ciertas preguntas. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo luce una congregación que es espiritual. Cómo luce, cómo se manifiesta una congregación que no solamente ha escuchado y entendido el Evangelio de gracia y fe en Cristo, sino que también ese Evangelio ha tocado y ha transformado las vidas de aquellos que se reúnen como pueblo de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual debemos vivir una vida en el Espíritu? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer? Si es que debemos hacer o no debemos hacer algo para ser una congregación espiritual. ¿Cómo vivimos en esa libertad que tenemos en Cristo, gracias a su sacrificio, gracias al Evangelio? ¿Cómo vivimos en esa libertad del Evangelio para servirnos a través del amor los unos con los otros? Bien, son una batería de preguntas. Todas básicamente tienen una relación. ¿Cómo lo hacemos para lucir en cierta manera, para manifestar una iglesia, una congregación espiritual? Y ¿saben qué? Las respuestas a esas preguntas se encuentran en cierta manera en el texto que se ha leído. Porque si se dan cuenta, Pablo pone énfasis en andar o vivir en el Espíritu. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fijaros en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El énfasis del texto es andar o vivir en el Espíritu, lo que sería ser espiritual. Y en relación a esto vamos a destacar tres cosas, tres palabritas que les van a seguir para recordar al menos lo que es el bosquejo del mensaje. La palabra razón, las palabras manifestación y la palabra exhortación. Es decir, la razón de por qué debemos andar en el Espíritu. La segunda es la manifestación de cómo luce el andar en el Espíritu. Y la tercera sería la exhortación de andar y vivir en el Espíritu. La razón, la manifestación y la exhortación. Fíjense la primera, la razón por la cual debemos andar en el Espíritu. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. Dos preguntas que debemos plantearnos. La primera es, ¿por qué debemos andar en el Espíritu? Y la respuesta es porque es algo esencial para poder vivir en la libertad del Evangelio. Andar en el Espíritu es y va a ser algo esencial para poder vivir en la libertad con la que Cristo nos liberó. La libertad la cual tenemos en Cristo y en ese glorioso Evangelio.
Ahora la cuestión es cómo vemos esa relación entre vivir, estar firmes en esa libertad con la que hemos sido llamados y andar en el Espíritu. ¿Cómo vemos esa relación? Y fíjense que Pablo empieza el versículo 16 de una manera muy particular. Pablo empieza diciendo, digo, pues. Con esas dos palabras, Pablo está haciendo algo importante. Primeramente, Pablo está introduciendo su argumento. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero con esa introducción, digo, pues, Pablo está haciendo una segunda cosa. Lo que Pablo está haciendo con ese digo, pues, es decirle a los lectores, decirle a los Gálatas, decirnos a nosotros que el argumento de andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne es la explicación de algo que Pablo ya ha comentado y de algo que Pablo ya ha estado explicando. Déjenme que les ponga un ejemplo. Es como si yo, por ejemplo, les digo, este año, como iglesia, tenemos un nuevo texto. Utilicémoslo para no olvidarlo, sino para trabajar arduamente en la obra del Señor. Digo, pues, memoricémoslo y no olvidémoslo. ¿Se dan cuenta? Ese digo, pues, memoricémoslo y no olvidémoslo sirve para explicar lo que es el hecho de que tenemos un nuevo texto, no para olvidarlo, sino para que trabajemos en el ministerio. Digo, pues, memoricémoslo y no olvidemos. ¿Se dan cuenta? Eso es precisamente lo que Pablo está haciendo en ese versículo 16. Ha estado explicando algo y ahora dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, Pablo explicará cómo hacer algo que Pablo ya ha comentado. Y lo que Pablo ya ha comentado en los versículos anteriores está encapsulado, está resumido en el versículo 13 del capítulo 5. Cuando Pablo les dice a los Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Pablo a los Gálatas les ha estado diciendo en todo el capítulo 5, y lo vimos un poquito, estad firmes en esa libertad para la cual Cristo os liberó. Estad firmes en esa libertad y no la utilicéis para la carne, sino para servíos los unos a los otros en amor. Y vimos que esa libertad que tenemos en Cristo, esa libertad, dijimos, si se acuerdan, el año pasado, en el último mensaje, ya estamos acabando Gálatas, todo tiene su fin, ¿ya? Pero fíjense que dijimos que esa libertad en Cristo, esa libertad que tenemos, es verdad esencial del Evangelio de gracia y fe en Jesucristo. Pablo les dice que aquellos que son libres en Cristo son aquellos que son hijos de la promesa, son aquellos que son hijos de Abraham. Son aquellos básicamente que son libres básicamente gracias a ese evangelio de la fe en Jesucristo. Libres de esa ley mosaica, ¿en qué sentido? En que no se necesita para ser acepto ni justificado delante de Dios, ni para formar parte del pueblo del pacto. No te harás más espiritual, más aceptado por medio de esa ley, sino solamente por esa promesa que te ha sido dada, ese espíritu, el cual mora en ti y es dado gracias a esa obra sublime del Evangelio de Cristo, esa obra sublime de Cristo en la cruz. Y Pablo básicamente les ha estado diciendo eso a los Gálatas. Y les va a decir, pero esto básicamente generó un problema. ¿Saben qué generó? Bueno, pues estamos sin ley. Por lo tanto, generó un problema básicamente en los Gálatas de libertinaje. Un problema de decir, al estar libres de la ley, pues podemos hacer lo que queramos. Esta fue una de las acusaciones las cuales se lanzó a Pablo. Pablo, dejas a los Gálatas, nos dejas sin ley. Nos dejas sin aquello básicamente que nos diga por dónde ir. Eso es uno de los malos entendidos en los Gálatas. Sin ley mosaica podemos hacer lo que queramos. ¿Y saben qué? Tristemente sigue siendo una de las acusaciones y malos entendidos
que se da, y a veces en la iglesia, cuando se predica el evangelio de gracia y fe en Jesucristo. Pero Pablo ha sido bien claro cuando dice, no, eso no es así. Acuérdense cuando Pablo se pregunta y dice, ¿entonces es Cristo promotor del pecado? ¿Y qué responde Pablo? No, en ninguna manera. Cuando Pablo está diciendo que básicamente ha sido crucificado juntamente con Cristo, dice, muerto a la ley, por la ley, a través de la ley, y lo que vivo, lo vivo para Dios, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese evangelio me permite vivir plenamente para Dios. Y más adelante Pablo les va a decir, no estamos sin ley, estamos bajo la ley. En el capítulo 6, versículo 2 les va a decir, estamos bajo la ley ¿de quién? La ley de Cristo, la ley de nuestro Señor. ¿Qué implicaba esa libertad? Fíjense que en el versículo 13 Pablo le dice, esa libertad implicaba, no la uséis como ocasión para la carne, sino usarla para a través del amor serviros los unos a los otros. Fíjense que una iglesia que anda básicamente en esa libertad del evangelio va a ser, en esa gracia dada por Dios en Cristo, en ese evangelio, va a ser una iglesia que ande en el camino de la santidad, no usarla para la carne, y que ande en el camino del servicio por amor los unos con los otros. Ahora, quizá hay una pregunta que planea en nuestras mentes. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos en esa libertad a la cual hemos sido llamados para no satisfacer los deseos de la carne, sino servirnos los unos a los otros en amor? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos varias opciones. Bueno, si es no satisfacer, no usarla para la carne, podemos convertir entonces a lo que es la iglesia en un búnker legalístico. En un búnker básicamente donde haya una regla y una ley para todas y cada una de las cosas y para todos y cada uno de los que entran y de los que salen. Así seguro que no se utilizará para la carne. O bien, como es servirse en amor los unos a los otros, podemos ir al otro extremo. Podemos convertir a la iglesia en un campo parecido al campo hippie de los años 60. Paz y no guerra. Sirvámonos y ahí se olvida todo. Básicamente, ¿cómo hacemos esto de vivir en esa libertad en la que hemos sido llamados? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es el versículo 16. ¿Cómo vivimos en esa libertad? La respuesta es ese versículo 16 cuando Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, como os ha dicho, es algo esencial para vivir en esa libertad del Evangelio. La única manera de usar esa libertad con la cual fuimos llamados, para no usarla para la carne, sino para el servicio los unos de los otros, hermanos y hermanas, a través del amor, es andando en el Espíritu. Fíjense cómo esa relación de andar en esa libertad y andar en el Espíritu se ve en ese argumento, básicamente, que Pablo está siguiendo. Pero hay otra cosa que nos lo indica, hay otra cosa que nos lo dice. Y es cuando cogemos ese versículo 16 y lo analizamos un poquito más de cerca. Tenía un profesor en el seminario, él se llama Peter Gentry, ¿ya? Todo el mundo lo conoce por Dr. Gentry, ¿ya? Parece básicamente un profeta sacado del Antiguo Testamento, con unas barbas largas. Él es de la parte oeste de Canadá y estábamos a menos 30 grados ahí en Toronto y él llegaba sin chaqueta. Llegaba a la clase sin chaqueta, toda la cara roja y así. Dice, yo soy del oeste, hasta que no llegamos a los menos 40, ahí no nos ponemos abrigo. Bueno, tú estabas ahí ladito. Pero básicamente el Dr. Gentry tenía una serie de frases, aquellas que deslumbran, ¿ya? Y algún estudiante, no sé quién sería, hizo una recopilación de todas estas frases del Dr. Gentry que le llamó gentrinismos, ¿ya? Y ahí las envió todas por email. Imagínense qué cosas se hacen por ahí, ¿ya? Las envió por email y estarían todas las frases de ahí. Y una de las frases que el Dr. Gentry tenía, ya era cuando él nos enseñaba hebreo,
tenía que ver con la morfología. La morfología es un poco el estudio de los verbos, ¿ya? En el original. Y él decía, chicos, si no tenéis morfología, con esa barba decía, si no tenéis morfología, no tenéis teología. Y lo iba repitiendo, y lo iba repitiendo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que quería decirnos con eso? Lo que quería decirnos es, oye, estudiar lo que son estos verbos y cómo se hacen, si no, no vais a entender las cosas y vais a suspender, ¿ya? Pero básicamente esa frase se me quedó, y ¿saben qué? Esa morfología, el análisis de esos verbos es importante en ese versículo 16. Así que déjenme que les lleve un poco de Dr. Gentry, de lo que me enseñaron, y fíjense, es importante entender ese andad y ese satisfagáis en el versículo 16. Porque se dan cuenta, si lo leemos tal como está, ¿qué es la primera impresión que nos da ese versículo 16? Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Parece que aquí Pablo, cuando lo leemos así, está diciendo, haced esto y no haced lo otro. ¿Sí o no? Andad en el Espíritu, haced esto, y no satisfagáis los deseos de la carne. No haced esto. Pero ¿saben qué? Cuando cogemos el gentrinismo ese de sin morfología no hay teología, básicamente no es exactamente lo que Pablo está diciendo. Fíjense, el primer verbo andad es claro. Ese es un verbo básicamente imperativo. Es como un mandamiento. Pablo está diciendo, andad, haced esto, andad, vivid en el Espíritu. ¿Está claro? ¿Sí o no? Andad, hacedlo. Ahora bien, el segundo verbo, satisfagáis, que lo voy a cambiar por gratificar, más que nada porque el tiempo verbal que tengo que ponerlo no me sale en satisfacer, se me niega la lengua, así que lo pongo en gratificar, ¿ya? El segundo verbo no tiene ese carácter de mandamiento, no tiene ese carácter de imperativo. No está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El segundo verbo tiene lo que se llama una fuerza de certeza. Y cuando lo entendemos así, para que quede claro, fíjense entonces cómo queda el versículo 16 cuando lo entendemos así. Fíjense, sigan su versículo 16 y escuchen cómo yo lo leo. Fíjense, digo pues, andad en el Espíritu y con una fuerte certeza no gratificaréis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta cómo cambia muchísimo el significado? Aquí no está diciendo haz esto y no haz aquello. Pablo está diciendo andad en el Espíritu y sólo así os garantizo que no gratificaréis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta qué diferente que es? ¿Se dan cuenta cómo suena totalmente distinto? El versículo 16 lo que está haciendo es que asegura a los Gálatas, asegura a aquellos que son transformados por el Espíritu, por el Evangelio de Cristo, que no caerán en gratificar los deseos de la carne si su conducta, si su vida es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo manda continuamente, básicamente les dice, continuamente les manda de que sus vidas sean gobernadas por el Espíritu y enfáticamente les asegura que si es así, si está gobernada la vida por ese Espíritu, garantiza que no van a satisfacer, a gratificar los deseos de la carne. Asegura que no utilizarán esa libertad para satisfacer lo que es la carne o el libertinaje. Y esa es la razón por la cual solamente es posible vivir en esa libertad y no usarla para ocasión de la carne cuando uno vive espiritualmente en ese espíritu. Andad y vivid en el Espíritu, y de seguro no gratificaréis los deseos de la carne. Fíjense cómo esa idea está en el versículo 18. Cuando dice, pero si sois guiados por el Espíritu, si eso sucede, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense, si sois ahí, entonces, esa es la idea, entonces no estáis bajo la ley, un lado u otro. A mí, saben, me encanta el París-Dakar. Saben que ahora está con todo el París-Dakar, ¿no? Los españoles nos hemos pinchado, roto motores, enganchado en las dunas, pero ahí estamos. Desde pequeño siempre me ha gustado y tenía un sueño de correr el París-Dakar.
Pero una persona que me conoce muy bien, me dijo, sí. Me salió esa sonrisita y me dijo, no te atreves a coger el coche de aquí a la Barceloneta, vas a correr el París-Dakar. De tal manera que todos mis sueños pues se van por la ventana, pero todavía me queda un Excalibur 4x4 que me regalaron cuando era pequeño, así que al menos ahí yo me hago mi París-Dakar, ¿sabes? Pero básicamente unas cosas del París-Dakar es que hay algo importante, los puntos de control. Y al coche de pasar por ahí, antiguamente había una persona al punto de control o una especie de palanquita, llegaba una especie de cartulina y pasaba el coche por el punto de control, marcaban, ahora va todo por GPS, el GPS lo marca, y cuando llegaban al final de la etapa, pues entonces básicamente miraban si habían pasado los coches por todos los puntos de control. Y explicaban los conductores que para pasar por un punto de control, para que el GPS te salte, no puedes pasar más allá, más lejos de 200 metros de ese punto de control. Imagínense, están en medio del desierto ahí, no ven nada, ¿ya? Esto es pura arena, básicamente. Y uno explicaba, son de 200 metros, dice, si pasas por ahí, no vas a pasar por otro lado. Ahora, si pasas por otro lado, no vas a pasar por el punto de control. Básicamente esta es un poco la idea aquí de Pablo. Si andáis en el Espíritu, andad en el Espíritu, y garantizo, dice Pablo, que no gratificaréis, satisfaréis lo que son los deseos de la carne. ¿Saben? Hay algo glorioso aquí. Hay algo glorioso que Pablo está presentando cuando lo vemos así. Lo glorioso es que Pablo, en ese versículo 16, fíjense, no está dando una receta de lo que sí hacer y de lo que no hacer. Pablo no está dando una receta de decir, anda en el Espíritu, pero también procura no hacer eso. Pablo no está dando una receta de confía en el Espíritu y confía también en ti mismo en eso. Lo que Pablo está diciendo es, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, confía en el Espíritu, descansa en ese Espíritu que clama Abba Padre, que es la señal de que has sido reconciliado, aceptado, hecho hijo y hija de Dios. Descansa, confía, vive en Él y eso garantizará que no estés en el otro lado. Lo que Pablo está enseñando es que el principio de una vida cristiana es la vida en el Espíritu. El principio de una vida cristiana, de ese evangelio de gracia y fe, de esa libertad en Cristo, es ese principio de vivir en el Espíritu. ¿Saben? El hecho es que nunca se enseñará a nadie, y más aquellos transformados por el Evangelio, a vivir en esa libertad en Cristo mediante más reglas, más leyes, más normas. Si no saben cómo, enseñándoles qué es el Evangelio glorioso de Cristo. Enseñándoles qué es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Enseñándoles lo que significa que el Espíritu Santo ha sido dado, ha hecho una nueva creación de nosotros en nuestras vidas. Enseñándoles a depender, no de uno, sino de aquel que nos amó y se dio por nosotros en la cruz. ¿Saben? Cuando uno trabaja con jóvenes, estoy seguro que Elvin y Yoli lo saben, hay algo característico. Siempre aparecen las preguntas de, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Puedo ir a fiestas o no puedo ir a fiestas? ¿Puedo ponerme un piercing o no puedo ponerme un piercing? Ahí está Vicky Alexander. Ay, esto me suena. ¿No? ¿Puedo aquello o lo otro? Y al final siempre acaban con la conclusión diciendo es que en esa vida cristiana siempre se me dice no, no, no y no. Bueno, la cuestión es que hay veces que se ha de decir no, ¿ya? Y no me malinterpreten, en la vida cristiana hay principios, mandamientos, los cuales deben obedecerse. Hay cosas a hacer y hay cosas a no hacer. ¿Ya? Que esto quede claro. Pero fíjense, es importante explicarles a esos jóvenes y decir, sí, hay cosas a hacer y a no hacer, mandamientos a obedecer y a no obedecer, pero primeramente es entender que la vida cristiana es una vida en el Espíritu Santo de Dios. Has de aprender a entender lo que es ese evangelio, lo que Cristo hizo, lo que supone ser una nueva creación en Cristo Jesús. Ese Espíritu que te ha hecho nacer de nuevo, eres una nueva creación en Cristo. Ya no estás como estabas en la antigua creación, movido por los deseos de la carne, eres algo nuevo en Cristo Jesús. Entiende y aprende esto.
Porque esto es el inicio. Y Pablo dice, os aseguro de que así no gratificaréis los deseos de la carne. Es básicamente lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 19. Con Cristo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en ese presente, lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa fe? Esa fidelidad del Hijo de Dios, ¿cuál es? Aquel que me amó. ¿Y qué dice? Y me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora lo vivo con esa visión, con esa realidad en mi vida, en nuestra vida. Esa realidad que nos ha dado ese sello del Espíritu Santo que clama, Abba Padre, de que hubo uno con el que estoy juntamente crucificado y resucitado, de que hubo uno que me amó y lo que lo vivo en esa fidelidad de lo que Él hizo porque me amó y se dio por mí. Eso es lo que Pablo básicamente, primeramente, está diciendo. ¿Por qué es necesario vivir en el Espíritu? Porque es esencial para vivir en esa libertad en Cristo, de no usarla como ocasión para la carne, sino para servirnos los unos a los otros. ¿Pero se acuerdan que les he dicho que había dos preguntas? La segunda pregunta es, ¿por qué vivir en el Espíritu asegura de que no gratificaremos la carne? ¿Saben por qué es? Porque por la oposición entre Espíritu y carne. Fíjense lo que dice en el versículo 17. El versículo 17 y 18, fíjense, está introducido por un porqué. Ese porqué da la razón del versículo 16. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si ando en me aseguras, Pablo, que no gratificaré la carne por lo siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y por qué? Aunque no está ahí, hay un porqué ahí. ¿Y por qué estos se oponen entre sí? Y el propósito de esa batalla y de esa oposición es para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, el versículo 17 lo que da es una explicación del 16. Pablo ha dicho, andar en este espíritu y no gratificaréis la carne. Bueno, Pablo, ¿por qué eso es así? ¿Por qué? Primera razón, porque el espíritu y la carne se oponen. Porque el espíritu y la carne son dos principios gobernantes opuestos el uno con el otro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El espíritu y la carne son esos dos principios antagónicos. Es decir, se repelen mutuamente. ¿Saben lo que me encantaba hacer a mí de pequeño con los imanes? Era ponerlos por el mismo polo. Creo que era positivo, que se repelían. Suspendí física, así que perdónenme por eso. Pero creo que si los pones por el mismo polo, positivo, negativo, negativo, ¿qué es lo que sucede? Es imposible ponerlos, o sea, inténtenlo, que al final los intentas poner y se repelen. Básicamente es un poco la idea aquí que Pablo está mostrando. Dicha contrariedad, dicho antagonismo implica que si alguien está andando, ya sea en la carne o en el espíritu, por ser contrario el uno con el otro, no podrá estar andando en el otro sitio. ¿Lo entienden? El versículo 17 da la explicación del 16, pero fíjense, hay una segunda razón. Y la segunda razón es cuando dice, y estos se oponen entre sí. La idea que Pablo está dando allí es que hay una batalla continua del espíritu y la carne. Oh, gracias Pablo por decirnos esto. Porque Pablo es suficientemente sensible de entender que la gloria eterna es una realidad, pero todavía no vivimos en ella. Y en el alma del cristiano existe lo que es esa batalla, esa tensión, ese continuo pelear entre el espíritu y la carne. La carne se opone al espíritu con el deseo de que la gente, el cristiano, no haga lo que desea hacer cuando es guiado por el espíritu. Y el espíritu se opone a la carne con el cristiano cuando el deseo de la carne quiere hacer algo. Fíjense, un autor lo puso así. Se escoge lo malo, el espíritu se opone a él. Se escoge lo bueno, la carne le frena a él. Es el pensamiento que Pablo establece en Romanos 7, los versículos del 14 al 25, cuando dice, lo que quiero hacer no puedo, y lo que no quiero hago.
Hay mucha controversia con ese texto, pero como el señor pastor está predicando de Romanos, pues se lo dejo a él, ¿ya? Se lo dejo a él. Pero fíjense que en cierta manera hay esa tensión. Pero Pablo, fíjense, el versículo 17, no solamente para mostrarnos que existe esa oposición, no solamente es para mostrarnos que la carne tira hacia la carnalidad y el espíritu tira hacia la espiritualidad, sino para que entendamos el versículo 16. Lo que Pablo está diciendo, andad en el espíritu y no gratificaréis esos deseos. ¿Por qué, Pablo? Porque están en oposición el uno con el otro. Son contrarios, principios que gobiernan de manera contraria en ese sentido. Y fíjense que Pablo cierra su argumento en el versículo 18, cuando dice, pero si sois guiados por el espíritu, entonces no estáis bajo la ley. Básicamente aquí se está entendiendo no tanto pero si sois guiados, sino porque sois guiados por el Espíritu, ya que sois guiados por el Espíritu. Esa es la idea que se está dando en esa primera frase condicional, ya que sois guiados por el Espíritu. ¿Saben? Eso es glorioso, me encanta verlo así. Porque aún y lo que Pablo les ha estado diciendo a los Gálatas, aunque les ha dicho, oh Gálatas insensatos, aunque les ha dicho, oh Gálatas, estoy maravillado de que tan rápido os estáis alejando de aquel que os llamó por su gracia a otro evangelio, que no es otro evangelio, solo hay uno de gracia y fe en Cristo Jesús. Aún y decirles insensatos, maravillado estoy de que rápido os estáis yendo. Pablo todavía tiene esa confianza puesta en esos Gálatas, de que son guiados por el Espíritu, de que son espirituales, de que son lo que son en Cristo Jesús, hijos e hijas de Dios, morada del Espíritu que clama al Dios altísimo, el Creador, Abba, Padre. Y esas palabras podrían y pueden ser aplicadas en nosotros. ¿Saben un resumen de toda esa sección? ¿Quieren un resumen? Así se van a casa, al menos tenemos un resumen de algo, ¿ya? De las 3 palabras, un resumen. Pablo está diciendo, andad, vivid como lo que sois. Vivid como quien sois en Cristo Jesús. Vivid como quien sois en Cristo, esa nueva creación. Vivid así y no gratificaréis los deseos de la carne. Esto es lo que significa ser espiritual. ¿Saben? La palabra espiritual viene de la palabra latina, spiritualitus. ¿Ves? Hasta aquí aprendemos hasta latín, ¿saben? Y básicamente, ¿de dónde creen que viene la palabra spiritualitas? ¿De dónde creen que viene? De espíritus, ¿ya? Espíritu. Y básicamente esa palabra espiritualidad, ya esa palabra latín, la primera vez que la encontramos en una correspondencia de cartas del siglo V, en el cual el autor que está escribiendo a aquel que va a ser básicamente su receptor, le dice, actúa de tal manera que avances en espiritualidad. Y cuando uno lee todo el contexto de la carta, se da cuenta que ese actúa de tal manera que avances en espiritualidad se refiere a que vivas una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Saben que la vida cristiana es algo glorioso, por la gracia de Dios. Pero saben, se ponen a pensar y es algo extraño a veces. Porque saben que Pablo, en cierta manera, déjenme exponerlo así, lo está definiendo como un tercer camino. Pablo está diciendo, ¿saben qué? No es legalismo. No son más reglas, más leyes. No es cargar básicamente de qué hacer o no hacer. Eso mata la libertad y la gracia del Evangelio. Tampoco es libertinaje. Haced lo que queráis. Porque hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Pero no es haced lo que queráis. Eso también pervierte y mata el Evangelio. La vida cristiana es una vida que es controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y quizá la pregunta que está en sus mentes, al igual que lo ha estado en la mía, y me cuesta sacármela, sinceramente me cuesta. La pregunta quizá es bien, ¿y cómo andamos en el Espíritu? ¿Se están preguntando esto? ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Pues bien, siento decepcionarles, porque no les voy a decir cómo andar en el Espíritu. ¿Saben por qué?
Porque esto es lo que Pablo no quiere decirnos aquí. Si quieren cómo andar en el Espíritu, quizá vayan a Efesios, a Colosenses, allá Pablo explica cosas. Pero aquí Pablo no quiere decirnos cómo andar en el Espíritu. Lo que Pablo quiere mostrarnos aquí ahora es cómo luce, cómo se ve, qué fruto da, se ve, se palpa en una persona, en una congregación que ha sido redimida, regenerada, transformada, es morada, es templo del Espíritu Santo. Pablo decir, no quiero deciros cómo, porque tengo confianza de que sois guiados por el Espíritu. Tengo confianza de que sois hijos e hijas de Dios, gracias y en Cristo Jesús. Quiero enseñaros cómo luce y qué debe verse en aquellos guiados por el Espíritu. Y aquí es la segunda cosa. ¿Se acuerdan la razón? Y ahora viene la manifestación. La manifestación de cómo luce andar en el Espíritu. ¿Y saben cómo luce andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu luce como el fruto producido por la obra del Espíritu. Luce como el fruto producido por la obra del Espíritu. Ahora quizás estarán sufriendo y dicen, si Rubén se ha pasado todo este tiempo con 2 versículos, ahora bien si tiene que explicarnos cada y uno de las obras de la carne y lo que hay en el fruto del Espíritu. Bueno, no voy a coger uno por uno, ¿ya? Lo único que vamos a hacer es explicar cómo esas 2 listas de las obras de la carne y el fruto del Espíritu encajan en lo que Pablo está explicando, ¿ya? Y Pablo básicamente está usando esas 2 listas para mostrarnos, para enseñarnos cómo luce una vida que satisface las obras de la carne y cómo luce una vida vivida en el Espíritu, una vida espiritual. Dice, así es como lucen ambas. Y por lo tanto vosotros que sois espirituales, que estáis guiados por el Espíritu, que sois una nueva creación, lo que se ha de mostrar en vosotros es la lista del fruto del Espíritu. No de la carne, porque eso forma parte de la antigua creación, de aquellos que no han sido tocados por ese evangelio de gracia. Así es básicamente como deben entenderse esas 2 listas. No tanto como el qué hacer y el qué no hacer, sino básicamente cómo luce una vida en la carne y cómo luce una vida en el Espíritu. Y mire, déjenme que les dé 2 razones por las cuales entender esta lista, no tanto como hacer y no hacer, sino básicamente como manifestaciones, como lucen. Fíjense, la primera es que no son listas, en especial la de las obras de la carne, no son listas exhaustivas. Fíjense la lista de las obras de la carne cómo termina en el versículo 21. Después de habernos hablado de todo este currículum de los horrores, fíjense en el versículo 21. Envidia, homicidios, borracheras, orgías. ¿Y qué dice ahora Pablo? Y cosas semejantes a estas. ¡Wow, Pablo! ¿Es que todavía hay más para añadir? Es que después de lo que has dicho, idolatría, hechicerías, adulterio, fornicación, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas, ¿todavía hay más cosas? Pablo parece que podría estar añadiendo más y más cosas a esta lista de las obras de la carne. Es más, si leen la lista que aparece en Efesios 5, del 3 al 5, hay otra lista ahí también de los horrores en esa carta, Efesios 5, del 3 al 5, se darán cuenta de que hay cosas en esa lista que no aparecen en Gálatas y cosas de Gálatas que no aparecen en esa lista. Eso lo que nos indica es que no son listas exhaustivas. Imagínense, si toman esa lista como cosas que hacer o no hacer, empiezan a leer, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, y llegan al versículo 21 y cosas semejantes a estas. Entonces dicen, como el super ratón cuando yo lo veía de pequeño en los dibujos, dicen, no se vayan todavía, y aún hay más. Dice, y aún hay más cosas para poder añadir aquí dentro. Dime qué cosas, Pablo. Dime qué cosas semejantes a todo este currículum para que no caiga en ellas, para que no las haga, para que no viva en esa carne. ¿Y saben cuál es la respuesta de Pablo? No. Mi intención no es esta.
Mi intención es mostrarte cómo se manifiesta una vida que gratifica la carne. Y por lo tanto vosotros que sois guiados por el Espíritu, que sois espirituales, que sois quien sois en Cristo, dichas obras no deben manifestarse en vosotros, sino más bien la otra lista, el fruto del Espíritu. Y fíjense la lista que está dando carne, de las obras de la carne. Aquí básicamente dicen autores que no se pueden agrupar, y algunos los agrupan, y ayuda, ¿ya? Cosas relacionadas con sensualidad y sexualidad, eso sería un grupo. Cosas relacionadas con lo que es idolatría, eso sería otro grupo. Cosas, y después dice, bueno, es que esto es malo, malo. Pero después habla de otras cosas y dice conflictos y separación. Separaciones, conflictos, cosas que dividen, cosas que crean una brecha, actitudes y maneras de hacer que pueden dividir. Y el otro grupo de borracheras y todo lo relacionado. Obviamente Pablo dice, estos no heredarán el ¿qué? El reino de Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación de esa vida de las obras de la carne manifiesta una vida que pertenece a la antigua creación. Una vida que no ha sido hecha nueva por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué? Cuando Pablo explica esto, dice, Gálatas, así puede lucir una iglesia que se olvida del único evangelio que les estoy explicando. Así es como puede lucir una iglesia que se olvida de ese evangelio en el púlpito, en la enseñanza, en la vida de aquellos que forman la congregación. Puede dejar de ser iglesia. Por eso los reformadores, la primera señal de una iglesia verdadera era que haya la predicación del evangelio de Cristo. Pero fíjense, la segunda razón por la cual esa lista no es de hacer y de no hacer, no solamente es porque no es exhaustiva, sino ¿saben por qué? Porque Pablo no quiere convertir a estas listas como un sistema de aceptación delante de Dios y de gloria delante de los demás. Pablo ha estado luchando durante toda esta carta en mostrarles a los Gálatas que el ser humano no va a ser justificado nunca delante de Dios. ¿Por qué? Nunca va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Nada que uno haga, sino ¿por qué? Por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Ha estado luchando diciendo, no es por vosotros, es por lo que Él hizo. Y esas listas no son de hacer y de no hacer, sino cómo se luce y manifiesta, porque no quiere convertir esas listas como un sistema de aceptación delante de Dios. Es lo que hago y es lo que no hago, y de gloria delante de los demás. Mira qué espiritual que soy. ¿Saben qué? Tristemente la espiritualidad, el vivir en el Espíritu, puede ser, y algunas veces es usado, como medio de mostrar, mira qué bien, mira qué bueno soy, y mira cómo el resto quizá no llegan a mi nivel. No es un sistema de aceptación ni de juicio a los demás. Déjenme que les cuente una historia. Allí en Canadá, les cuento historias de Canadá porque me he pasado 6 años ahí, llevo apenas un año aquí, así que no tengo mucho que explicar. Pero básicamente lo que se produjo ahí en Canadá, no una iglesia, la iglesia se llamaba Roca Eterna. Esa iglesia se dividió y ya no existe. ¿Saben por qué? Porque uno hubo que se levantó y cogió las listas de Gálatas, estas, y cogió las listas de Efesios, las puso juntas y dijo, esto es lo que un cristiano nunca va a poder hacer. Y si alguien comete un pecado de estos, quiere decir que no es cristiano. E incluso en los discipulados que se daban, dejó de hablar de todo lo que era la sección de pecado, porque supuestamente un cristiano no puede caer en esto. Y tenía la visión de esas listas no como Pablo las muestra, así es como lucen, así es lo que debe verse, sino como haz y no haz. ¿Saben qué? Tristemente, la experiencia de la iglesia demuestra que un cristiano puede caer en algún pecado de estas listas. Y no solamente la experiencia en la iglesia, sino Pablo así lo demostrará en el siguiente mensaje. En el capítulo 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, hay posibilidad de que esto se dé. Hay posibilidad de caída. Pero ¿qué dice Pablo? Vosotros que sois espirituales, ¿apuntad? No,
restauradle. Restauradle. Y mirad, no caer vosotros. Miraros también a vosotros. ¿Saben qué? Hermanos, hermanas, el evangelio de la gracia y la fe en Cristo es tan grande, es tan glorioso, que aun cuando un cristiano puede caer en uno de esos pecados, la gracia y el perdón de Dios en el evangelio de Cristo es tan grande que Dios puede y perdona esos pecados a aquel que cae. Porque Cristo murió en la cruz, vertió su sangre, y aquel que por fe se acerca le dice: perdón, Señor, caí. Dios perdona esos pecados. El perdón de Dios es inmenso en Cristo Jesús. Por ese problema es el que se generó ahí en esa iglesia de Canadá. Y es básicamente porque se entendió cómo hacer y no tanto como lucen. Fíjense cómo no son listas de hacer y no hacer por cómo son introducidas. Pablo introduce la lista en el versículo 19 de las obras de la carne. Fíjense, manifiestas son las ¿qué? Las obras de la carne. Ahora vayan al versículo 22. ¿Cómo lo introduce? Más el ¿qué? El fruto del Espíritu. Fíjense, es esencial esto. Pablo está hablando las obras de la carne más el fruto del Espíritu. Obras, fruto. ¿Y saben qué es importante esa distinción? ¿Saben por qué? Porque cuando está hablando del fruto del Espíritu, básicamente como fruto, nos está diciendo que lo importante aquí no es algo que nosotros podemos llegar a producir por nosotros mismos, sino que el fruto es algo que se produce en nosotros por medio de alguien que mora en nosotros. Y eso es precisamente el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. No es algo que yo hago, sino es algo que el Espíritu produce, germina, genera en mí. Por eso no puede ser nunca una lista para hacer o no hacer, en cierta manera, aunque evidentemente las cosas de la lista de la carne no se deben hacer. ¿Por qué? Porque pertenece a algo que no somos ya en Cristo. Pero básicamente es algo que el Espíritu Santo produce. Y esto deja fuera totalmente un sistema de gloria delante de los demás. Si hay algo donde gloriarse, ¿dónde es, hermanos y hermanas? Pablo lo dice al final de la carta. Dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si hay algún sitio donde gloriarse, es en la cruz. Porque de esa cruz proviene todo lo que somos. ¿Y saben qué es fruto? Porque en cierta manera Pablo ahí ve el cumplimiento de algo que ya Isaías dijo. En Isaías 32 básicamente lo vemos, 15-18, Isaías 57, 15-19. Isaías ve que cuando haya la restauración de Israel, cuando haya la restauración del pueblo de Dios, Dios va a dar su espíritu. Y lo que va a germinar, el fruto que se va a dar es fruto de paz, fruto de gozo, fruto de justicia. Y lo que Pablo está viendo aquí en esos Gálatas es básicamente ese cumplimiento de esa restauración del pueblo de Dios mediante ese evangelio de Cristo, dando ese espíritu que genera y produce ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amados a libertad, no para servir la carne, serviros los unos a los otros en amor. ¿Cómo? Andad en el Espíritu. ¿Y cómo esto se manifiesta, hermanos? ¿Cómo hay una manifestación de una congregación espiritual? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Saben? El entender la espiritualidad así es sumamente importante en el tiempo en el cual vivimos. Les he comentado más de una vez que qué nombre se le da a la sociedad que vivimos hoy en día, posmoderna. Y básicamente se nos dice que no hay verdad absoluta. ¿Saben lo que genera esto? Genera básicamente que hayan personas que tienen un sentimiento de individualidad, un sentimiento de soledad, un sentimiento donde no hay nada sólido. Pero la otra cara de la moneda de estos que genera en muchas personas una búsqueda sincera de aquello que pueda dar un sentido personal. Y en nuestro siglo XXI se han generado una gran cantidad de espiritualidades,
Ha habido una primavera de la espiritualidad. Hoy en día ser espiritual es guay. Es bueno, da un estatus bueno. Y encontramos todo tipo de espiritualidades como budismo occidentalizado. Prácticas de meditación y prácticas de yoga. Nueva era mezclada con un poquito de aquí y por allí. Y los actores de Hollywood, la mayoría, no todos, pero algunos en ello, y eso da estatus. Una persona espiritual. Y tristemente esto se está colando en la iglesia de Cristo. Hasta el punto, ¿qué les parecería si yo ahora les dijese, bueno, hermanos y hermanas, pongan sus mentes en blanco? Pongan sus mentes en blanco y piensen en un punto o una forma, lo que ustedes quieran. Y así será como entenderán lo que el Espíritu tiene que decirles. Si yo les digo esto, ¿qué me dirían? Bueno, no me dirían nada, me echarían directamente a la iglesia, ¿sí o no? Bueno, espero que lo hiciesen si yo les digo esto. ¿Saben qué? Esto es algo que se está dando también ahí en Canadá. Para oír hablar del Espíritu, pon tu mente en blanco, medita, piensa en una forma y el Espíritu te hablará. Deja la palabra al lado. No hace falta. Esa es esa espiritualidad que se está mostrando, que se está inculcando. Pero fíjense, esa es la espiritualidad básicamente que está expresada aquí. ¿Cómo se manifiesta esa espiritualidad? ¿Cómo se manifiesta una iglesia que luce y vive en el Espíritu, hermanos y hermanas? Con ese fruto, ese amor, ese gozo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo importante? Fíjense en el fruto del Espíritu. La mayoría de ese fruto tiene que ver con mi relación con los demás. Ese amor, esa benignidad expresada hacia mis hermanos y hermanas, esa bondad hacia mis hermanos y hermanas, esa mansedumbre hacia aquellos que me rodean, esa templanza de que cuando a veces dices, ay, muerdes la lengua, pero es esa templanza hacia aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ahora fíjense, se dan cuenta, uy, la ha cogido fuerte. Ahora fíjense, ya termino. Pero ahora fíjense, vivir en la libertad con que hemos sido llamados es para servirse los unos a los otros en amor. ¿Cómo? Vivid en el Espíritu, como lo que sois en Cristo. Y esto genera ese fruto de amor, fe, gozo, mansedumbre, templanza. Como uno se sirve al uno al otro, esa mansedumbre, esa templanza. No es una espiritualidad de aquella que nos hace andar 1 o 2 palmos por encima del suelo, sino es una espiritualidad que se muestra en nuestra vida personal y en nuestra vida como congregación. Y ahora lo último, la exhortación. Pablo exhorta. Y ahí les voy a leer una pequeña carta. ¿Ya? Pablo exhorta, después de decirnos las razones por eso. Así es como se manifiesta, ahora Pablo exhorta a que andemos en el Espíritu. ¿Y por qué esa exhortación? Porque andar en el Espíritu produce una congregación fructífera en el Espíritu y en la libertad del Evangelio. Fíjense, la exhortación está al final, versículos 25 y 26. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Déjeme que lo parafrasee. Dice, si vivimos en el Espíritu, venga, andemos en el Espíritu, hagámoslo. Y fíjense, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Déjenme, pongan todo el argumento junto, razón, manifestación y exhortación. Y déjenme que les parafrasee todo ese argumento como una carta que posiblemente Pablo escribiría directamente a la iglesia de la Piedra de Ayuda. No porque haya dudas, no por eso, sino porque sé que sois espirituales, andemos en el Espíritu. Esa carta podría quedar así. Porque vosotros, hermanos y hermanas, nosotros, hermanos y hermanas de Piedra de Ayuda, a libertad fuimos llamados. Solamente no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, sirvámonos por amor los unos a los otros. Así que andemos en el Espíritu, y así de seguro no gratificaremos los deseos de la carne, porque nosotros que somos espirituales debemos saber que así es como se manifiestan las obras de la carne, con fornicación, con adulterio, con inmundicia, con idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros que somos espirituales, porque somos de Cristo y hemos crucificado nuestros deseos y pasiones de la carne en la cruz del Calvario,
Lo que debe manifestarse es ese fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu debe manifestarse en nosotros, fruto de amor, fruto de gozo, fruto de mansedumbre, fruto de templanza, fruto de una vida, relaciones gobernadas por el Espíritu y el Evangelio de Cristo. Esto es lo que demuestra que está en nosotros. Y por lo tanto, os exhorto a que vivamos en el Espíritu, porque esto permitirá que vivamos en la libertad que hemos sido llamados para servirnos con ese fruto los unos a los otros por medio del amor. De no ser así, podemos hacernos vanagloriosos por medio de irritarnos y enviarnos. Esto demostraría más las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Por lo tanto, os exhorto a que vivamos en el Espíritu, porque para esto nuestro Señor y Salvador nos liberó y nos llamó. Quizá una carta de Pablo directamente a Piedra de Ayuda podría quedar así. Pero ¿saben, hermanos, cuál es la conclusión? De que es solamente por la gracia sublime de Dios. Sí, tenemos que hacer cosas. Ya el pastor hablará cuando Pablo toca en Romanos de poned a muerte el pecado por medio del Espíritu, sí. Pero es por la gracia de Dios, por su obra, por aquel que mora en nosotros, que podemos vivir y andar en el Espíritu. Y déjenme que este himno, esas dos estrofas, sirvan como conclusión y cantaremos el himno final. Oh Santo Espíritu de Dios, dame tu gran poder, enciende el fuego de tu amor muy dentro de mi ser. Oh Santo Espíritu de Dios, eleva mi oración, mi vida entera pongo hoy en fiel consagración. Vamos a orar.